Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando empiezas a ganar más dinero. Lo que sucedió con el terremoto, porque me hizo replantearme muchas cosas. Y eso es una pregunta clara que tenemos que hacernos cuando nosotros analizamos nuestras fuentes de ingresos. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando empiezas a ganar más dinero. Y es que nadie se siente y empieza a pensar si está construyendo algo que va a permanecer contigo. ¿Tú estás construyendo algo o simplemente estoy construyendo una vida que depende de que yo siempre siga produciendo? Y eso es importante porque ganar más no siempre significa que tú estás construyendo más. Mira, a mí hay algo que me hizo cambiar la forma de entender el patrimonio. Y yo creo que en este momento llevo semanas pensándolo, porque entre más observo a las personas, empresarios, profesionales, que les va muy bien, me doy cuenta que muchos creen que están construyendo un patrimonio, que están construyendo una libertad económica porque tienen buenos ingresos. Y la realidad es que yo siento que, por lo menos en esta etapa de mi vida, se está repitiendo como no sé si te pasó, Carla, la película de la pandemia hasta cierto punto, de que te haces muchas preguntas en el sentido de qué tanto me puede sostener mi patrimonio. O sea, esos ingresos que yo he construido, qué tanto se pueden mantener a lo largo del tiempo. Ese es el patrimonio, ¿no? Y ahora yo, ante todo esto que ha venido sucediendo en Venezuela, y que bueno, pasa a nivel mundial, porque la verdad están pasando muchísimas cosas. Hoy despertamos con nuevas noticias en otros países que están sucediendo, y tú dices, wow, esto que yo me estoy planteando, también se lo deben estar planteando personas en España, personas en países donde están en estado de guerra, y bueno, muchas situaciones adversas, pero indistintamente sean situaciones adversas, o sea, que no dependen de ti, perdón, o que sea algo que depende de ti, cuando pasan esos episodios es cuando solemos hacernos la pregunta de, oye, ¿cuánto dinero tengo? ¿Con cuánto tiempo puedo vivir bien? ¿Cuánto tiempo voy a poder sostener esto? Me encanta que digas, que hagamos esas preguntas porque nosotras durante mucho tiempo, y yo creo que siempre lo hemos hablado acá, y es lo que le pasa a la mayoría de, como dices, los profesionales, líderes, CEOs, estás en ese mundo de gano más, pero también lo que siempre hemos hablado, como que la inflación de vida y empieza a subir tu estilo de vida y empiezas a confundir dos cosas que son importantes y estás en automático y dices, gano más. Y en ese momento todos pensábamos, así, si gano más estoy construyendo riqueza Sí. y me está yendo bien. Y construir riqueza es gastar más, es comprarme más cosas, es vivir un estilo de vida mejor. Pero la verdad es que, ¿qué parte de verdad de gastar más es construir riqueza? Y lo que tú dijiste sobre la pandemia, wow, a mí también me pasa lo mismo, porque yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y una de las cosas es que ganar muy bien, ganar más no significa que tú estás construyendo un patrimonio, que estás construyendo una riqueza. Entonces, ¿qué estamos confundiendo? Estamos confundiendo una línea de ingresos buena, ¿verdad? Porque hay dos juegos distintos, que es yo produzco mucho dinero y hay otro juego muy distinto que es yo tengo un patrimonio. De verdad, ganar mucho dinero es lo mismo que tener patrimonio. Son dos cosas completamente diferentes, porque ahí se plantea otro escenario, que es que si mañana yo dejara de trabajar, ¿qué parte de lo que tengo hoy puede seguir creciendo, pero creciendo sin mí? Y eso Que es yo lo que ganaba. se diferencia entre un ingreso activo, un ingreso pasivo, o llámele ingreso residual, que es lo que no depende de ti, algo que tú construiste, te tomaste un tiempo, por supuesto, una acción, pero ya mañana o a lo largo del tiempo va a poderte seguir generando un dinero, y ese dinero adicionalmente puede seguir creciendo. O sea, tienes una estructura para que eso siga creciendo. En ese planteamiento me hice una pregunta que de verdad para mí ha sido muy, muy, muy poderosa, y es que qué tanto se puede sostener esto que estoy construyendo hoy, por cuánto tiempo y por cuánto tiempo va a seguir creciendo. Porque al principio tú vas sola por el mundo y bueno, no, quizás no te planteas tanto eso. O sea, ese es un punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estoy? ¿Cómo está mi familia? En este caso, para mí la pregunta, ¿cómo quedaría mi hijo?
que es fundamental, es lo más importante que tengo en mi vida. Y segundo, no es solo pensar en que tienes un hijo, es tú misma. Es que yo realmente, si esto, nosotros hablamos de libertad, ¿qué tanta estructura tiene lo que yo estoy construyendo hoy para poder vivir esa libertad? Y ese planteamiento lo conversábamos hace un momento porque nosotras también estamos rediseñando y rediseñando y rediseñando de modo tal que esto pueda ser sólido y siga creciendo este proyecto, ¿no? Como una de nuestras fuentes de ingresos, hablando el escenario de Carla y el mío, que este proyecto pueda seguir creciendo a lo largo del tiempo y que genere ingresos sin necesidad de que nosotras estemos trabajando. Me encanta que tenga que ver, o sea, que hagamos la diferencia, porque es importante que nosotros al hacernos estas preguntas tengamos claros ciertos puntos y entendamos la diferencia entre generar ingresos, buenos ingresos y tener patrimonio, porque tú lo dices por fuera y por fuera se ven iguales. Los dos son los dos son fuentes de ingresos, los dos entran como tus activos, los dos pueden verse, mira, eres una persona exitosa, pero el generar ingresos depende completamente de ti, que es lo que estabas hablando de ingresos pasivos, ingresos residuales, ingresos activos, o sea, que dependen de que tú te muevas, dependen de que tú te pares en la mañana y vayas a ejercer tu profesión. Y otro, al principio depende de ti, porque bien sean ingresos pasivos o lo que estaba explicando que es de ingresos residuales, al principio siempre tenemos que hacer algo, siempre tiene que haber una construcción, siempre tiene que haber una estrategia, siempre tiene que haber un diseño, pero va a llegar un momento en que eso se puede sostener solo. Y de nuevo nos vamos a lo que estaba diciendo que es de la pandemia. En la pandemia nosotros aprendimos que los que teníamos un patrimonio estábamos en mejores condiciones que las personas que no tenían el patrimonio. Te pongo un ejemplo que a mí durante la pandemia me dio como, era como muy directo, o sea, era como más fácil de ver. Había mucha gente que estaba criticando a las celebridades porque las celebridades salían a decir, amigos, quédense en su casa, no tenemos nada que hacer afuera. Y había mucha gente diciéndole, claro, tú estás diciendo eso, dando ese consejo porque tú tienes dinero, yo en cambio tengo que salir todos los días a trabajar para poder generar el dinero que me va a permitir alimentar a mi familia, alimentarme a mí, pagar mi casa. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo claro de lo que sería una persona que tiene patrimonio. Ojo, lo estamos haciendo exagerado a nivel de una celebridad que sabe que tiene muy buenos ingresos, pero utiliza esos ingresos, los diseña y construye de forma tal de que esas personas sí pudieron quedar separadas, pero no quería decir que dejaron de ganar. Esas personas tienen ingresos pasivos, esas personas tienen tienen patrimonio, están diseñados para seguir generando dinero que no dependen de ellos. Y eso es una pregunta clara que tenemos que hacernos cuando nosotros analizamos nuestras fuentes de ingresos, ¿no te parece? Carla, es que ahí es justamente donde está la diferencia. Como bien lo dices, la pregunta es clara, que cada uno tiene que hacerse, pero la diferencia radica en que el patrimonio no es lo que entra, es lo que permanece, porque el ingreso es el que, muy bien lo dice la palabra, viene, que es nuevo, que entra a tu cuenta, que entra a tu billetera, que entra en tus manos, o sea, está ingresando, hay una primera entrada. El patrimonio se queda, es la base, es esa solidez que tú vas a tener a lo largo del tiempo, o sea, que tu negocio lo produzca, que tus inversiones, que te guste invertir en un diferente sector y eso te genere adicionalmente más dinero, o sea que tu patrimonio está generando más dinero, de ahí parte el dinero trabaje, que el dinero trabaje para ti. O sea, plantearnos eso suena muy fácil, pero no es tan sencillo. Tampoco quiero decir que es algo súper complejo, simplemente requiere estrategia, requiere mucha intención, requiere mucha conciencia, porque si, como bien decías, el ejemplo claro de la persona que gana más, caes en la fantasía, que es una fantasía, la verdad, todos hemos caído ahí. Yo he tenido ingresos altos y he creído que estoy muy bien, y la verdad no siempre estuve bien. Cuando comienzo a entender que, mira, por el hecho de que tú ganes, no sé, pongamos un número, $10,000 un mes, $20,000 un mes, y eso pase 2, 3 meses seguidos,
eso no te hace, no necesariamente te va a hacer estar bien. Porque ¿qué estás haciendo con ese dinero? Gastando más, que era mi caso, gastando más, generando más necesidades que realmente no existían. O, por el contrario, estaba pensando en, oye, mira, yo voy a invertir este dinero, esta cantidad o este porcentaje de ese dinero que me acaba de ingresar, para que a su vez esto me sostenga en el tiempo, para que a su vez esto pueda producir más dinero. Esa es la filosofía que, por lo menos para mí, lo cambió todo. El empezar a pensar, que yo creo que lo he comentado aquí, en uno de los mejores momentos que me estaba ingresando dinero, tuve la oportunidad de gastarlo y dije, no lo voy a hacer, voy a empezar a invertir más. O sea, voy a tener la disciplina de que cada vez que yo genere, invierta más. Solo así es que vas a poder realmente tener un patrimonio sólido que te sostenga y no estar corriendo cada vez que ocurra un escenario y que te genere el miedo nuevamente, que te entre esa desesperación, porque la verdad todos hemos estado desesperados en algún momento pensando, oye, ¿por cuánto tiempo me puedo mantener? Y sin que pase algo tan grave cuando pierdes tu trabajo, porque puedes estar ganando muchísimo dinero y al mes siguiente te botan y la gente queda como, wow, esto me desestabilizó. Se Entonces, desestabilizó. wow, ajá, ¿por qué te Esa desestabilizó? palabra que estás diciendo es clave. Algo que pasó por tus manos, que tuviste durante tanto tiempo, le hace el ingreso o el dinero, y no hiciste nada, no quiero decir nada bueno o malo, pero sí nada que a lo largo del tiempo te hubiese podido respaldar. Me encanta que digas eso a lo largo del tiempo. Yo creo que, como bien estás hablando de tu experiencia, me pasó cuando yo siempre cuento de que a mí el chip, el click, me cambió cuando nació Oriana. Pero eso incluso fue antes que pasó este clic, por ejemplo, a nivel de patrimonio. Y lo que dijiste que te desestabiliza. Yo venía en un trabajo donde por fin estaba ganando bien, porque yo les he comentado acá que yo tenía una época en la que estaba bloqueada con el tema de dinero y pensaba que, bueno, pues estoy ganando experiencia. Bueno, cuando por fin logré encontrar ese trabajo donde estaba generando muy buenos ingresos, los muy buenos ingresos se fueron en la inflación de vida y en ese momento éramos solamente Carlos y yo. Meses antes de que nosotros nos enteráramos de que íbamos a ser papás, que nosotros estábamos empezando a hablar de bajar el ritmo en cuanto a nuestros trabajos, especialmente yo que estaba ejerciendo derecho, me pasó eso que dijiste, o sea, me despidieron del trabajo por primera vez en mi vida. Yo siempre había entrado en los trabajos recomendada por entrevistas. Jamás en mi vida me habían despedido, me despidieron de ese trabajo y yo no tenía, después de haber pasado un tiempo con ingresos elevados, no tenía ningún patrimonio. O sea, nosotros no habíamos diseñado ningún tipo de estructura que nos sostuviera en ese nivel de gastos que nosotros teníamos para una pareja. O sea, perdimos todo ese tiempo donde los ingresos eran buenos y pudimos haber diseñado eso. Entonces, a mí me parece que este tipo de preguntas tenemos que hacérnoslas. Por eso, porque tú estás hoy en una situación en la que tus ingresos son espectaculares y este es el momento en el que tú tienes que hacerte esta pregunta si estás construyendo de verdad. Y mira, a ver, yo de verdad tengo una estructura. ¿Qué fortalece esa estructura? Solamente tengo estos ingresos. Y es alguna conversación que tenemos que tener, porque no es solamente de cuánto dinero tiene, es ver cómo está diseñado ese dinero. Si ese dinero tiene una estructura que, como venimos hablando, te soporta cuando te pasan situaciones como esta que te desequilibran todo, que te desequilibran, como estaba diciendo Keslin, que tienes personas que dependen de ti. ¿Qué pasa cuando todo tu sistema se basa en algo, en ti? O sea, está descansando en tus hombros, en que tú tengas que salir todos los días a trabajar. Wow. Bueno, para mí también fue revelador, inclusive en este momento de lo que sucedió con el terremoto, porque me hizo replantearme muchas cosas e inclusive darle mayor estructura para que, por ejemplo, esas inversiones que tengo hoy se puedan sostener, o sea, que alguien las pueda seguir gestionando y que adicionalmente pueda velar porque ese dinero lo reciba mi hijo el día de mañana si yo no estoy. O sea, Yo creo que todos pensamos eso. a ese O todas las punto, personas previsivas, perdón. exacto,
a ese punto, yo No lo dije, tracto. aquí me falta mayor estructura en esto. Porque si bien a veces hay dinero, ajá, ¿quién se encarga del dinero? ¿Cómo lo vas a administrar? O sea, están las indicaciones muy claras. Y la verdad, tengo personas, pero no estaban las indicaciones tan claras como yo creía, o por lo menos en mi mente, pero no había elaborado el documento. Es algo que en este momento comencé a diseñar, porque eso, ese detalle en específico me di cuenta que no lo tenía. Y esto es hablando de yo no estoy, pero de igual manera, yo quiero que mi patrimonio estando no siempre dependa de mí, inclusive en la gestión. Hay una gestión de supervisión, pero la acción que la haga otro, porque para mí eso es valiosísimo, el tiempo. Y para eso es que hablamos de diseño de arquitectura financiera. Claro, claro. Esto es lo que nosotros hablamos cuando decimos arquitectura financiera, que parece un concepto abstracto, que dicen, ¿qué hacen Carla y Keslin hablando de arquitectura financiera? ¿Qué es arquitectura financiera? Ellas no son Es arquitectos. Ellas no son arquitectas, es diseñar tu estructura desde las bases, es Sí. diseñar tu estructura desde las bases, ir escalando, es ir subiendo, porque a muchos les encanta empezar con el haz que tu dinero trabaje para ti. Es un diseño. No, tú no puedes empezar la pirámide, o sea, el edificio, si lo vas a construir, no puedes empezarlo desde el pH, No. desde el Que sea penthouse. antisísmico, Carla, por favor. O sea, que Que sea sea antisísmico, además. antisísmico. Que ante O cualquier sea, movimiento esa estructura no falle. Porque para van a eso es la haber arquitectura movimientos. financiera, porque todos, o sea, nosotros siempre hablamos de diseño para todo, para lo peor, para lo mejor, que en todos los escenarios haya una contingencia. Eso es arquitectura financiera. Tenemos que ser como los arquitectos, que nuestro diseño a nivel financiero sostenga nuestra vida. Siempre nosotros hablamos diseñar una estructura que sostenga tu vida, no solamente el tema de los ingresos, es inversión, es ahorro, es estructura de gastos, eso a nivel profesional, a nivel de líder, a nivel de tu empresa. La idea es que cambie nuestra forma de entender el patrimonio, cambie nuestra forma de entender los ingresos y pasemos de pensar que estamos construyendo patrimonio solo porque tenemos muy buenos ingresos, a que en realidad nos dediquemos a diseñar si de verdad lo que estábamos construyendo es firme y es eficiente, porque lo que dice Keslin es verídico. Nosotros todo el tiempo estamos sentadas revisando si nuestro diseño está bien, porque nosotros venimos diseñando a Keslin y a Carla desde hace muchos años, pero no quiere decir que Keslin y Carla se van a quedar sin moverse y sin ningún tipo de situación externa que las pueda cambiar. El plan no tiene que ser rígido, Exacto. tiene que ser flexible, tiene que moverse, pero para eso tenemos que revisarlo, para eso tenemos que siempre estar diseñando y haciéndonos estas preguntas, que es lo que a nosotros nos interesa con este podcast también. Sí, por eso entender que el patrimonio no empieza con una inversión, sino con una decisión es clave. Es clave. Me gusta Eso, eso. ese es el punto de partida, porque ¿por dónde inicio? Por una decisión. La decisión. En el momento que tú tienes esa revelación, ese momento de concientización de, oye, mira, esto lo puedo mejorar, aquí no lo estoy haciendo tan bien, siento que aún me falta algo. Esos son los escenarios por los que todos nos hemos espaciado. Entonces, de allí se genera una decisión. ¿Cuál es la decisión? Quiero mejorar, quiero tener un mejor vivir. ¿Cómo se define un mejor vivir? Que yo no esté persiguiendo el dinero, hablando específicamente de dinero. Que el dinero llegue fácil a mi vida. Ah, pero eso suena muy bonito, ¿cómo va a llegar fácil? ¿Cuáles son las acciones que tengo que dar para que eso llegue fácil? Porque sí puede pasar. Pero la pregunta es, ¿cómo? Y al llegar allí, el origen fue de una decisión, de que ya no quiero estar más en este escenario, de que si vuelve a pasar otro escenario, el que sea, yo pueda decir, realmente tengo un respaldo. Sí lo tengo. ¿Con qué cuento? ¿Por cuánto tiempo lo tengo? Eso de verdad es, creo que lo que todos nos debemos plantear, y digo debemos porque ya basta de vivir persiguiendo el dinero, ya basta de vivir pensando en el hoy, ya basta de vivir pensando que bueno, que estamos bien y que no nos va a pasar absolutamente nada. Y el futuro, Superman. exacto, mentalidad de Superman. Nosotras siempre decimos que hay el síndrome de Superman, porque todos pensamos en realidad que esas cosas le pasan a los demás. Y siéntense y háganse la pregunta. O sea, ustedes de verdad, mire, yo de verdad me he sentado en algún momento de mi vida a pensar si esto me va a pasar. O yo en algún momento de mi vida he pensado, ¿cómo gano más dinero? Sí, eso lo estamos pensando todo el tiempo. ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo hago para ganar más dinero? Empecemos también a pensar qué estoy construyendo con ese dinero que ya estoy generando. Y así es,
empieza a hacerte preguntas sobre, ajá, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué puedo diseñar? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Qué pasa en este escenario en el que no estoy? ¿Qué pasa en este escenario en el que no puedo seguir generando estos ingresos? ¿Qué pasa? Pensar que ese síndrome de Superman que tenemos todo, de que esto lo oigo y son cuentos de ultratumba y lo veo solamente en las noticias, dejarlo de un lado y que veamos la verdadera diferencia entre generar ingresos y patrimonio. Porque el patrimonio no es todo lo que eres capaz de generar, es todo lo que permanece cuando ya no tienes que hacerlo, cuando ya no tienes que seguir generando dinero. Y llega un momento en nuestras vidas en el que esas preguntas se tienen que hacer para poder diseñar, para poder pensar el dinero diferente, para poder garantizar que tú hoy vas a tener tranquilidad y que mañana también. No sé si quieres cerrar con algo más, Miki. Bueno, hay dos preguntas adicionales, Carla, que creo que suman a esto que acabas de decir. Y hoy es, bueno, primero, ¿cuánto gano? ¿Y qué parte de mi vida, financieramente hablando, puede seguir funcionando sin producir? Eso nos va a dar mucha información. Eso nos va a dar una ruta de estoy encaminada al bienestar o por el contrario, esto es lo que puede seguir generando o generaría, porque si no lo siento ahora, a lo mejor no siento el caos. Puede que usted no lo sienta, no está pasando, es válido. Pero esto puede generar un caos en mi vida futura, bajo todo lo que acabamos de conversar, planteamientos y escenarios que no son de otras personas, que son de nosotros, que también hemos vivido. Y de allí, nuevamente, la información es poder. Con esa información se toman decisiones. Me encanta porque la información es poder, pero lo que dices después es información, pero poder utilizar esa información. Porque antes decían que el conocimiento era poder, Poder. pero hoy en día el conocimiento está al alcance de todos nosotros. Podemos tener información en cualquier sentido. Ahora la decisión es tuya si vas a hacer algo. Por eso la idea es acompañarte con preguntas. Preguntas siempre. Nosotros, Keslin y Carlos les encanta preguntar, sí, nos encanta preguntar porque a nosotros nos encanta ver el dinero diferente. No es un espacio solamente para que nosotros nos sentemos a dar una cátedra de patrimonio. Todos a estas alturas podemos manejar el concepto de patrimonio, todos sabemos lo que son ingresos, pues tienes la IA, tienes información al alcance de la mano. Este espacio es para hacer preguntas, para que nosotros podamos pensar el dinero diferente y diseñar la arquitectura que te va a dar tranquilidad, diseñar la vida que tú quieres disfrutar. Porque tú no quieres disfrutar la vida solamente hoy, tú la quieres disfrutar mañana, la quieres disfrutar pasado, la quieres disfrutar siempre. Y esto es lo que nosotros hablamos. Nosotros queremos que tú diseñes una vida que puedas disfrutar siempre, porque a nosotros nos encanta la felicidad. Pero Y la la salud tiene que felicidad. ser financiera, física y Exactamente. mental. Pero la felicidad para nosotras se define en tener dinero siempre. O es parte, no lo vamos a sacar de contexto. Hablando de dinero, es tener dinero siempre y poder decidir siempre lo que tú quieras hacer con tu tiempo. Eso es una definición maravillosa y es la invitación que les hacemos hoy. Así que comiencen a rediseñar su vida en función a qué fortalece o sostiene tu vida. Y desde allí comiencen a accionar, comiencen a tomar decisiones. Así que bueno, este episodio, si te ha gustado, si te ha sumado, te invitamos a que lo compartas con alguien con quien también tú crees que puede enseñar, le puede ayudar, mejor dicho, a estructurar mejor su vida y que definitivamente le va a aportar una reflexión que al final se derive en un cambio. Me encanta. Háganse las preguntas. Háganse las preguntas. Yo normalmente comparto contenido de valor con mis amigas que yo sé que nosotras nos llevamos los límites. Yo veo algo, mira que esto está buenísimo. Andrea, Daniela, Majo, miren esto. Esto es preguntas que nosotros podemos hacer para ser mejores cada día. Esas amigas, amigos, esa familia. A mi familia debe estar obstinada de mí, el crecimiento personal y el crecimiento financiero, que siempre estoy mandando, vi esto y me encantó. Vamos a planteárnoslo, piénsalo, agrégalo a todas las personas que tú quieras y le quieras aportar valor y quieras que se unan a esta conversación en la que pensamos el dinero diferente, envíaselo. Envíaselo porque el valor se tiene que compartir. Sí, y la verdad, Carla, para mandarle un mensaje a tu familia antes de cerrar. Somos Mándaselo. motivadoras, los impulsamos. Somos las primeras cheerleaders
que sabemos que sí se puede y más bien lo que hacemos con esto es con toda la mayor intención de inspirarlos a dar ese paso, tanto a la familia de Carla como la mía y a todos los que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Lo que escuchaste aquí fue una conversación que te invitó a pensar diferente, ¿verdad? No es una asesoría, tu situación es única y merece validarse con un profesional. Suscríbete y sigue aprendiendo con Dinero Inteligente.